Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su estudio en español de la Biblia. La semana pasada, hermanos, estudiamos el capítulo 1 y capítulo 2 de Hebreos. En esta noche estaremos estudiando esa bonita epístola, el capítulo 3 y el capítulo 4. Esta epístola de Hebreos fue escrita para darnos cuenta de todo lo que a veces hacemos que al Señor no le gusta, que no le agrada. Por eso fue escrita esta epístola para los hebreos, porque muchas veces ellos renegaban mucho sobre las cosas que pasaban. Entonces el autor dijo: voy a hacer una epístola que vaya dedicada especialmente a los hebreos para ver el comportamiento y todo lo que ellos están haciendo mal. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar reunidos aquí con mis hermanos para estudiar tu bendita palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestros errores, nuestros malos pensamientos y todo lo malo que hayamos hecho, Señor. Te pedimos perdón por ello. Sabemos que tú eres un buen Dios, un buen Padre, y que si nos equivocamos, Señor, tú siempre nos perdonas, Padre. Siempre y cuando lo hagamos con ese corazón genuino, Señor, de darnos cuenta que nos hemos equivocado y pedirte perdón. Señor, tú eres santo y justo para perdonarnos. Gracias por haber traído a mis hermanos con bien para escuchar tu palabra, Señor. Aquí estamos reunidos, Señor, en esta noche, viernes a viernes, para estudiar tu palabra, porque tu palabra nos dice muchas veces lo que no nos gusta, para que nos instruyas que dónde estamos mal, dónde estamos incorrectos. Y aunque muchas veces no nos gusta, pero eso es lo que hace tu palabra. El evangelio del Señor es darnos cuenta en dónde estamos correctos, dónde estamos incorrectos. Y tú siempre has querido eso, Señor. Esta noche que tu Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de nuestro ser para darnos cuenta y enseñarnos, que nos instruya, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te exaltamos y te pedimos todo esto, Señor, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, ahora no hay nadie que venga por primera vez. Ya todos somos de casa. ¿Hay alguno que haya venido por primera vez? ¿Algún nuevo, algún invitado? ¿No? Ok, bueno. Todos somos de casa, ya nos conocemos. Ahora voy a empezar a leer. Dice así. Dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos. Aquí dice: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados, que esos somos nosotros, que hemos sido santificados, y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, fijen su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que confesamos, o de la fe que manifestamos, o que procesamos, o que, perdón, pues la palabra no es procesamos, es la fe que confesamos o la fe que practicamos, era la palabra, que somos cristianos. Pongamos nuestra atención en Jesús. Él es nuestro Señor, es el único que nos puede salvar. No hay nadie más. Por eso dice: fijen su atención en Jesús. Pongan su atención en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que practicamos. Dice: él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Cristo fue fiel al que lo nombró, también como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, dice, Jesús ha sido nombrado digno mayor de honor que Moisés.
Cristo ha sido nombrado como mayor honor que Moisés, porque Él es el Hijo de Dios. Moisés fue un siervo fiel, pero Cristo ha sido nombrado de mayor honor por ser el Hijo de Dios. Y aparte de que Moisés era muy fiel en toda la casa de Dios, pero Cristo es el Hijo de Dios. Y Él tiene más honor que cualquiera de, como dije la semana pasada, que cualquiera de los ángeles, porque es el Hijo de Dios. Pero Él ha sido fiel también. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene un constructor, pero el constructor de todo es Dios. Ustedes han visto que toda la casa o todos los edificios que hay siempre tiene un constructor, y ese constructor recibe más honor que el mismo que la misma casa. Y aquí dice que aquí tiene más honor el Señor, porque Él es el que construyó todo, es el Señor el que construyó todo. Porque toda casa tiene un constructor, y el constructor de todo es Dios. Dice, Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Moisés fue un siervo fiel de Dios para lo que diría Dios en el futuro, para lo que nos diría, para lo que quedara escrito, para darnos cuenta de dónde estábamos mal y dónde hacíamos las cosas mal. Por eso Moisés fue un fiel siervo. Dice, en el futuro, Cristo en cambio, dice, y ahí, Cristo en cambio es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, hermanos. Pero siempre y cuando mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Tenemos que mantener esa confianza en Cristo, porque nosotros somos la casa de Dios, somos los elegidos. Y no es fácil, no es cualquier cosa que el Señor nos haya elegido. Entonces tenemos que mantener esa confianza en Cristo y en esa casa de Dios que somos nosotros, para que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece de ser cristianos. Ahora vayamos a una referencia que está en 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17. ¿Qué capítulo? Capítulo 3, versos 16 al 17. Gracias. 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 al 17. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Esa epístola la escribió el apóstol Pablo. Dice, yo sé que ustedes ya lo saben, pero Pablo siempre nos recuerda esto. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Todos sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios habita en nosotros. Por eso Pablo dice, yo sé que ustedes ya lo saben, o no lo saben, pero yo se los hago saber. No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno, dice, de los que estamos aquí, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Nosotros somos ese templo. Si alguno de nosotros destruye ese templo, nomás por nuestras necedades, porque muchas veces hacemos cosas que al Señor no le agrada. El emborracharnos, el drogarnos, hacer cosas que no están bien, y eso va destruyendo vamos destruyendo nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo tenemos que cuidar porque es sagrado. Y aquí dice que si nosotros no lo cuidamos, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado
Y ustedes son ese templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que tener presente. Y Pablo dice, yo sé que ustedes lo saben, pero se los hago saber otra vez. No importa que yo siempre les esté recordando eso. Ahora regresemos a Hebreos capítulo 3, verso 7. Regresamos otra vez a Hebreos al capítulo 3, verso 7. Amén. Dice así. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión aquel día de prueba en el desierto. La palabra dice que si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan su corazón. No digan, no, yo mañana me arrepiento, tengo una semana para arrepentirme, o el año que viene me arrepiento. No, la cosa es hoy. Por eso aquí la palabra dice, es hoy, no endurezcan sus corazones. No digan como mucha gente dice, bueno, apenas tengo 30 años, cuando yo ya esté viejito ya me voy a arrepentir y ya no sabemos si ese día vaya a llegar. Porque no podemos garantizar si mañana despertamos. Nadie sabe eso. Todos podemos decir, yo mañana despierto, pero no lo sabemos. Nadie sabe si mañana despertaremos. Por eso dice, vivan el día hoy, como si fuera el último día. Y por eso el Espíritu Santo nos dice, y la palabra dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Arrepiéntanse hoy. No esperen para mañana, porque no sabe si el mañana llegará. Como sucedió en la rebelión, en el día de prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Fíjate, ellos estuvieron 40 años en el desierto, vieron todas las pruebas y maravillas y milagros que el Señor hizo por ellos. Y todavía tentaron al Señor, lo pusieron a prueba. Por eso dice el Señor, ahí sus antepasados, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus tatarabuelos me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años. Y el Señor dice, me pusieron a prueba. Por esto, dice el Señor, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Porque vieron todo lo que el Señor hizo ahí. Tenían todo en el desierto. La ropa nunca se les rompió, los zapatos nunca se le envejecieron, crecía al mismo tiempo que iban creciendo los pies. Y todavía así no les daba igual. Veían todo lo que el Señor hizo por ellos. Por eso el Señor dice, me pusieron a prueba, me tentaron, a pesar de todo lo que yo hice por ellos. 40 años. Y todavía así dudaban de mí viendo mis obras y maravillas. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Porque acuérdense que toda esa generación que salió de Egipto, que fue para la tierra prometida, toda esa generación que salió de Egipto, no entraron esas personas. Todos murieron en el desierto. Todos ellos. Las únicas dos personas que entraron de esa generación fue Josué y Caleb, porque ellos creían en el Dios de Israel, tenían esa confianza y confiaban solamente en Él, que Él tenía el poder para hacer todos. Por eso ellos decían, ellos son los únicos que van a entrar. Pero toda la generación que salió, no entraron ahí, fueron muertos en el desierto por su incredulidad, por su desobediencia, por ser rebeldes. Siempre estaban con su incredulidad. No creían en el Señor, a pesar de ver todo lo que el Señor hizo por ellos. Si querían agua, salía de una piedra, salía por acá, todo, y no querían carne, y el Señor les daba carne hasta por donde ellos quisieran. Y estaban incrédulos. Pero la generación que venía con ellos, de los niños de 4 o 5 años, ellos sí entraron a la tierra prometida. Pero los que habían salido de Egipto,
de 15 a 20 años para arriba, y los mayores, esa generación, todos fallecieron en el desierto por toda esa desobediencia que ellos habían hecho. Y dice el Señor: por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que mi enojo, hice su juramento: jamás entrarán en mi reposo. Entonces aquí el autor de Hebreos nos dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Tengamos un corazón, que tengamos de cuidarnos de tener una incredulidad, de no apartarnos del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Más bien, dice, mientras dure eso hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Que no se dejen llevar por las cosas que hay en este mundo. Y si vemos a alguien desanimado, entre nosotros como hermanos debemos animarlo, orar por él, echarle toda la mano. O sea, como decimos, hay que animarlo, hay que orar por él, preguntarle en qué está mal, qué es lo que le está pasando, y ayudarlo, animarnos mutuamente. Como dice la palabra, anímense unos a otros, para que no se dejen llevar por el engaño del pecado, porque sabemos que vivimos en un mundo pecaminoso, y la maldad y el pecado está duro todos los días, no cambia nada, al contrario, cada día avanza y avanza, pero tenemos que luchar contra todo eso y animarnos unos a otros. Luego dice en el verso 14: hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Dice, hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad, dice, si en verdad mantenemos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, cuando por primera vez nos hablaron del Evangelio y llegamos a tener esa confianza como al principio. Si seguimos con ello, el Señor es tan bueno que Él va a decir, no, sí, ellos siguen firmes, pero hay que mantener hay que estar con Cristo en esa verdad, mantenernos firmes hasta el fin, para que la confianza que tuvimos al principio, día a día vaya acrecentándose. Y luego dice en el 15, como se acaba de decir, lo vuelvo a repetir por segunda vez: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión. No, los vuelve a repetir el autor: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, que el arrepentimiento es hoy, no mañana, porque no sabemos si mañana vamos a vivir. Por eso es hoy el arrepentimiento, pero que sea un arrepentimiento genuino, no solamente que digamos que sí, y aquí ponemos carita de San Bernardo y afuera hacemos lo que nos da nuestra regalada gana. No, tenemos que ser arrepentimiento genuino. Por eso dice aquí, como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como sucedió en la rebelión. Ahora bien, dice, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? Ya sabemos quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Aquí lo está diciendo, todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés. ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Por eso el Señor dijo, jamás entrarán en mi reposo, porque ven todo lo que hago y todavía se ponen a dudar de mí, desobedecen mis órdenes, mis leyes. Como podemos ver, no pudieron entrar, no porque el Señor no los haya querido dejar, sino ellos no pudieron entrar por causa de su incredulidad.
por ser incrédulos, por ver todo lo que el Señor hacía y decía, bueno, pero ahí luego yo me pongo de acuerdo. ¿Qué maldades hacían? ¿Entiendes? Hacían todo lo que no el Señor les decía que no hicieran, pero les daba igual. Ahora vayámonos a una referencia que está en Judas capítulo 1, verso 5. Judas capítulo 1, verso 5. Sí. ¿Ya lo tiene? Y aquí nos dice el apóstol Judas. Escúchenme lo que dice. Él dice, yo sé que esto ya lo saben, pero yo se los recuerdo. Dice en esta referencia, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles, dice, que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Aunque ustedes ya saben muy bien todo eso, quiero recordarles, quiero decirles por segunda vez, tercera vez, cuarta vez, ustedes ya lo saben, que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían, a los que no confiaban. No porque el Señor fuera, como muchos dicen, ay, el Señor, pero ¿por qué hace eso? Sí. No, el Señor dice, no creían en mí, no me tenían confianza. Y por eso dice Judas, yo sé que ustedes ya lo saben, pero se los quiero recordar. Si ustedes no creen, no hacen caso, el Señor los va a destruir. Porque el Señor sigue siendo Dios con nosotros y nosotros, Él es Dios, Él no cambia. Entonces, tenemos que estar pendientes de lo que Él nos dice, hermanos. Ahora vayámonos al capítulo 4 de Hebreos. Pasémonos al capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice aquí en el capítulo 4. Dice, por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera. Dice, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, tenemos que cuidarnos. No sea que alguno de nosotros, los que estamos aquí, vaya a quedarse afuera. Porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que a aquellos. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que se les anunció a ellos. Ese evangelio es predicado desde hace miles de años, no es nuevo. Y se les ha predicado a nuestros antepasados. Pero mucha gente no ha hecho caso, porque mucha gente no quiere hacer caso, no quiere saber nada del Señor. Tú les hablas y te dicen, ay, no, ya y después. Ahorita estoy mejor dándole rienda suelta al gozo. Según ellos creen que es un gozo. Dice, porque aquí lo mismo que a ellos se les ha predicado, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe de los que habían prestado atención a ese mensaje. Porque si nosotros le ponemos atención a ese mensaje, siempre somos criticados. Nos dicen que somos aleluyas, que somos por acá, que estamos locos nada más por estar siempre escuchando y estudiando la palabra. Pero eso es lo que el Señor nos pide, para que ponerle atención de su mensaje que ha sido predicado hace más de 2000 años. Lo mismo que se nos predica a nosotros, eso ha sido predicado a los apóstoles, es lo que ellos predicaron, lo que el Señor les predicó y es lo que se ha predicado hace miles de años. Y tenemos que ponerle atención a ese mensaje y unirnos a los que escuchan ese mensaje, los que siguen ese evangelio. Dice, ahora bien, dice,
en el capítulo 3. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho. Aquí está diciendo que ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes, no los que no son creyentes. Sí es cierto que el Señor murió por todos, pero no todos van a entrar. Por eso dice la palabra, son muchos los llamados y pocos los elegidos, porque muchos no quieren saber del Señor, y aquí lo está diciendo. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes conforme Dios ha dicho. Y dice aquí, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. El Señor dijo, jamás entrarán en mi reposo por su incredulidad, por su necedad. Es cierto, dice, que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día descansó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo, lo vuelve a repetir. Y luego aquí en el verso 6 dice, aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron por causa de su desobediencia. Aquí dice, aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció las buenas noticias no entraron, pero por causa de ser desobedientes. No porque el Señor no los haya dejado entrar, sino ellos por ser incrédulos, por desobedecer la palabra. Dice, pero ahora Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado, y lo vuelve a repetir. Si ustedes oyen hoy su voz, hermanos, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque el arrepentimiento del día es hoy, no es mañana. Y luego dice en el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría dado posteriormente otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque si Josué hubiera dado un reposo, Dios no hubiera puesto otro día especial para ese reposo. Pero ese reposo solamente lo da el Señor. Por eso dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no hubiera hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios, descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Al estar en el reposo del Señor vamos a descansar, y es lo que queremos, hermanos, estar en la vida eterna, donde no vamos a preocuparnos de nada, ya no va a haber enfermedades, vamos a vivir lo que es la vida eterna. No nos tenemos que preocupar de la renta, si hay que pagar la renta, que se nos subieron los impuestos, nada de eso, porque ahí no es bebida ni comida, ahí solamente es la vida eterna, es el gozo eterno, y tenemos que esforzarnos para llegar a eso. Por eso aquí dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de la desobediencia. Hay que esforzarnos para seguir ese ejemplo, para no caer en ser desobedientes. Hay que esforzarnos, hermanos, día a día. Tenemos que luchar contra el pecado, contra todas las cosas malas que tiene el mundo, con todas sus promociones, con todo lo que nos ponen que está en la televisión, en todas partes. Por donde tú veas, la maldad cada día está peor. Y Jesús lo dijo, la maldad irá en aumento, no va a disminuir. No va a disminuir, cada día va a aumentar la maldad. Mucha gente piensa que el gobierno va a hacer eso, que el gobierno va a hacer otro. No, el gobierno no hace nada. El gobierno, al contrario, está peor cada día. Pero no tenemos que andar criticando al gobierno, tenemos que orar y bendecirlo, porque si el gobierno está ahí, el Señor lo puso por un motivo. Él sabe por qué lo puso.
Porque el único que sabe por qué están las cosas y por qué suceden las cosas es nuestro Dios. Él sí sabe por qué pasan las cosas. ¿Ok? Ahora vayamos a una referencia que sea en Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 11. Primera de Pedro, Pues segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 11. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Escuchen lo que dice el apóstol aquí, lo que dice Pedro. Por lo tanto, hermanos, dice, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero tenemos que esforzarnos todavía más y más de asegurarnos del llamado que Dios nos hizo, porque fue Él quien nos eligió, no fuimos nosotros. Él nos llamó, Él nos predicaron la palabra, nos gustó, entendimos y por medio de la palabra entendimos todo. Pero fue el Señor que nos eligió. El Señor ya nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Desde mucho antes ya sabía todo de nosotros, ya nos había elegido. Por eso dice que nos tenemos que esforzar día a día para asegurarnos de ese llamado de Dios. Si hacemos esas cosas, dice Pedro, si hacen esas cosas, no caerán jamás y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora regresemos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Amén. Sí. Y aquí en este capítulo 2, en este verso 12 dice, sin duda la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz, eso ya lo sabemos, y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo que es del alma y del espíritu, y penetra hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos los pensamientos malos que tengamos antes de nosotros, antes de que esa palabra llegue a nuestra boca, el Señor ya lo sabe. Él sabe todo. Antes de que tú lo verbalices, Él ya lo sabe. Por eso dice que Él juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todos ante la vista de Dios estamos desnudos. No escapamos ante el Señor. Aunque traigamos una buena ropa, traigamos el saco, la camiseta, la corbata, el chaleco, Él nos ve desnudos. Por eso dice aquí, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Así que cuando tú andas haciendo alguna maldad, si tú crees que el pastor no te ve, que no te ve un hermano, no te preocupes por eso, porque el Señor te está viendo. Ten cuidado eso si el pastor no te ve. Él no te puede ver, pero el Señor sí te ve, porque de Él no escapa nada. Estamos desnudos y tenemos que tener ese cuidado, porque el Señor todo lo ve y todo lo sabe, porque Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todas partes. Y de eso tenemos que tener ese cuidado. Por eso dice, estamos desnudos ante el Señor. Expuesto. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y lo peor de todo es que tenemos que rendirle cuenta. Todos nosotros. Todos vamos a rendir cuentas. Tanto ustedes como yo y los pastores también. No piensen que por ser el pastor no va a rendir cuentas. Al contrario, los pastores
son los que más los que enseñan la palabra se les va a exigir más que a ustedes. Pero todos vamos a rendir cuentas. No hay nadie que no vaya a rendir cuentas ante el Señor. Aquí lo dice la palabra. Hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que procesamos, a la fe que practicamos. No importa lo que hablen de nosotros, no importa lo que nos critiquen, que si somos aleluyas, que si somos hermanos, que no importa lo que la gente diga, nosotros sabemos a dónde vamos. Y eso es lo que nos debe de preocupar, aferrarnos en nuestro Señor Jesús, que es el único que nos puede dar la salvación. Nadie más nos puede salvar más que Jesús. Él dijo, yo soy el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro, nadie, que no hay el Buda, que el Krishna, nada de eso nos salva. Eso son puras patrañas. Jesús es el único, ese es el Hijo de Dios. Porque Él lo dijo, ustedes separados de mí nada podéis hacer. Tienen que estar conmigo, porque Él es el pan de vida. Él es el que nos lleva a la vida eterna. Es el Hijo de Dios. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él anduvo como hombre y como Dios. Al mismo tiempo era 100% hombre y 100% Dios. Pero solamente de Él tenemos esa confianza, porque solamente Él nos puede salvar, no hay nadie más. Por eso tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y las cosas malas que nos pasan, muchas veces no entendemos, pero no tenemos por qué estar diciendo, Señor, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Pero por qué si yo soy tu hijo y yo soy siempre estudiando tu palabra? No, las cosas nos pasan porque el Señor muchas veces nos pone a prueba. Aquí lo dice, los pongo a prueba. Pero Él sabe las cosas que pasan, hermanos. Solamente Él lo sabe. Y Él todo lo hace por un propósito. No lo hace por el propósito de hacernos daño. Lo hace con el propósito de enseñarnos, de darnos cuenta dónde estamos mal. Y si nosotros confiamos en Él, Él todo lo va a sacar adelante, porque Él es el único que no cambia. Él es el de ayer, de hoy y de siempre. Él seguirá siendo. Por eso Él dijo, todo pasará, pero mi palabra jamás pasará, porque yo no cambio. Él no cambia, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que nos alejamos, nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que empezamos a hacer cosas que no le gustan a Él. Pero Él no, Él siempre está ahí demostrándonos. Y todos los tropiezos que nos ponga, Él sabe por qué motivo lo hace. Y tenemos que estar ahí, confiar en Él. No importa lo que estemos pasando. Si no entendemos, simplemente decirle, Señor, yo no sé lo que pasa. Sí es duro lo que está pasando, pero yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú me vas a sacar adelante. Confío y creo en ti, Señor. Porque tú eres el Todopoderoso y tú sabes lo que haces. Así que a eso nos tenemos que aferrar, hermanos, para seguir con nuestro Señor. Y dice aquí en el verso 15, y con eso vamos a dar por terminada este estudio. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Ya ven? Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Uno que fue tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús fue tentado igual que nosotros. Igual lo que nos ha pasado, lo igual que los hace. Nomás que Él fue sin pecado, que Él nunca pecó. Él pecó por nosotros, dio su vida por nosotros. Y luego en el verso 16 dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayudan oportunamente. Así que acerquémonos confiadamente, hermanos,
al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. No tengamos temor de acercarnos y confesar nuestros pecados. Si la regamos, el Señor sabe, pero tenemos que confesarlo. No dejar que esos pecados se vayan acumulando día tras día, porque eso va siendo también raíz de amargura y los pecados se van acumulando. Tenemos que confesar todo lo malo que hagamos. No tenemos que ir ante un sacerdote, lo podemos hacer en donde estemos, porque el Señor es omnipotente, omnipresente, está en todas partes. En el monte, en el baño, en tu carro, tú puedes orar y pedir, Señor, perdóname, no tenía que haber hecho esto, te pido perdón, Señor. Pero no lo hagan conscientes, sabiendo que, lo hago y al rato me confieso. No, que cometas el error es muy diferente, que lo hagas sin saber, pero muchas veces lo hacen ya, luego piden perdón. Eso no es justo, porque lo estás haciendo, ya sería como un permiso para pecar, y no es así. La cosa es que te pase inesperadamente y saber que lo que hiciste no está bien, pero Él es tan misericordioso, nos da su misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Y Cristo, Él lo dijo: todos los que estén cansados, vengan a mí que yo los haré descansar. Y ahí lo tenemos a Él. Es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok? Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por este estudio que nos dice. Gracias, Padre, por habernos dado tu palabra. Te pido perdón, Señor, si yo dije algo que no venga de ti, y que lo que haya venido de mí, que mis hermanos no lo tomen en cuenta. Que nada más asimilen tu palabra, Señor. Que esa palabra tuya penetre hasta lo más profundo del alma, hasta sus tuétanos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu que siempre nos das, que nos instruye, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos. Y como siempre yo he dicho, Padre, nos podemos despedir de ese lugar, pero más nunca de tu presencia, porque tú habitas en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y a donde nosotros vamos, tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros día y noche, y sabes todos los tropiezos que tenemos, Señor, pero tú siempre eres justo para ayudarnos y perdonarnos, Señor. Gracias por haber traído a mis hermanos, y ahora que van de regreso a casa, llévalos con bien, Señor. Guárdalos de todo peligro y de todo mal, porque muchos mañana tienen que trabajar. Guárdalos de todo peligro, de todo mal, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares. También bendice sus alimentos que ahorita nos vamos a degustar, Señor, y bendice las manos de las personas que lo prepararon. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Padre Santo, por darnos este privilegio de estar reunidos para escuchar tu bendita palabra. Y todo eso, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso y bendito de tu Hijo Jesús. Y la congregación dice así. Amén. Amén. Ángel, Mande. no, me mandó un llamado Alex.